Domingo para todos, espero que hayan tenido una bonita semana. Y bueno, estaba en mute, no me había dado cuenta mm, que que ya estaba en vivo. Así que bueno, el precio de Bitcoin el día de hoy está alrededor de los $37,125. Explotó Bitcoin, explotó y está recorriendo ese banderín alcista que comentamos hace unas semanas. Un par de semanas exactamente, ya está como casi un 60% de ese recorrido. Lo vamos a ver hoy cuando analicemos técnicamente a Bitcoin, ¿no? Y bueno, con respecto a las reflexiones de la semana pasada, bueno, digamos que no hubo grandes indicadores importantes del conjunto de la economía, pero nos dejó conferencias del señor Powell, el hombre más poderoso del mundo, y Christine Lagarde, su vasallo, ¿no? Presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, Powell en sus declaraciones nos dejó al mercado con muchas interrogantes, ya que no parece tener una postura clara sobre si la pausa en el aumento de las tasas de interés se mantendrá. En sus palabras, tal cual dijo, no estamos seguros que ya hayamos llegado al nivel necesario para controlar la inflación. Primera advertencia. Y luego dice, no, la próxima decisión de tipos de interés puede ir a cualquier dirección. Lo que sugiere bueno, se deja claro aquí una ambigüedad en la política monetaria de la Reserva Federal. Por su parte, Lagarde también expresó su preocupación por la inflación, afirmando que en los próximos meses puede haber subida en la inflación. Por lo tanto, cuando hay subida de inflación, es muy probable que le siga también las tasas de interés. En cuanto al mercado del petróleo, uno de los, bueno, minerales que más nos afecta a nosotros en nuestra operativa porque operamos mucho el canadiense, y bueno, porque realmente eso influye también en las políticas macroeconómicas de los bancos, de los diferentes bancos centrales, ¿no? Se observa que el petróleo tiene una tendencia bajista, que concuerda o que parece que no concuerda con nuestro análisis previo, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Surge una pregunta, ¿por qué está cayendo el petróleo? Contrario a la idea de los que muchos piensan que se debe a una especulación de una potencial llegada de la recesión, porque cuando hay una recesión se asume de que el consumo energético baja porque la producción pues, está ligada a la economía. Entonces debería bajar. Si baja el consumo energético, baja el consumo del crudo. Pero no es así. Estamos en máximos históricos de consumo de crudo mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver la otra. Si no es la demanda, hay que ver que el precio es demanda, oferta. Si la demanda está subiendo,
pero el precio del petróleo está bajando, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con la oferta. Actualmente Estados Unidos está en máximos históricos de producción de barriles de petróleo, superó los 12 millones de barriles diarios, es el país que más produce en el mundo, pero también el que más consume, estamos claros en eso, ¿no? No podemos dejarnos llevar por el hecho de que sea el que más produzca. Hay que entender que tiene un déficit y muy grande porque su consumo está superior a los 20 millones de barriles de petróleo y tienen que ir a buscar los 8 que les restan en el mercado y esos son los que impactan positivamente en el precio del petróleo. Pero no solamente Estados Unidos, Irán está exportando crudo prácticamente sin sanciones, Angola, Nigeria y gran parte de los países de la OPEC están en máximos históricos de exportación también. Y bueno, habrá que ver porque este mes también hay una reunión de la OPEC y es muy probable que se reajusten nuevamente las cuotas de cada uno de los miembros para así tratar de rebotar hacer que el precio del petróleo rebote y repunte un poco más. Sin embargo, está en un precio aceptable para los miembros de la OPEC. Lo que pasa es que el objetivo de ellos, según lo que ya vienen narrando todo este año, es llevar ese precio a $100 por lo menos como meta a final de este año. Antes del final de este año, estamos muy cerca, queda exactamente poco más de mes y medio y tuvimos un retroceso. El WTI llegó a los $95, ciertamente. Se puede decir que estuvo muy cerca de ese objetivo de los $100, pero no se mantuvo lo suficiente. Hay otra causa que es la que a mí más me convence, no tanto la oferta. Yo creo que la oferta no era para que cayera tanto en tan poco tiempo. Podría estar cayendo una tendencia alcista, pero en un periodo tal vez de un trimestre, ¿no? Tal vez de un trimestre. Vamos a ver. Ok. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir haciendo en el chat. Yo lo voy a ir leyendo sin ningún problema. Entonces, ok, retomamos. ¿Qué es lo que yo creo que realmente hizo que el barril de petróleo corriera, ¿no? Para mí la especulación excesiva. Creo que el hecho de estar tan anunciado que los conflictos bélicos afectan al precio del petróleo hizo que grandes fondos de inversión entraran en largo en el crudo y tuvimos desde los $60 que comenzó, que sí, prácticamente llegamos a un piso, lo vamos a ver cuando hagamos el análisis técnico, llegó a un piso de $60, de ahí a $60 se disparó a los $95, hizo que muchos fondos de inversión que entraron en largo en esa zona de precios cercano a los $60, tomaran ganancias y empezaran a cerrar posiciones. Y recuerden que esto es apalancado. ¿Y qué ocurre? El mercado corrige porque al cerrar posiciones automáticamente se toma liquidez de ese mercado en forma de ganancia. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el precio del petróleo. Hoy el petróleo está sobrevendido, por lo tanto, también técnicamente podríamos estar viendo un pullback alcista, solo sencillamente porque está sobrevendido. Así que yo estaría todavía en largo o especulando una subida del petróleo de aquí a final de año. Bueno, vamos ahora en el ámbito del mundo de las cripto. Bueno, Bitcoin, como pudimos notar al inicio de la editorial, está en $37,000. Llegó a tocar levemente los 38,000 y estaba en ese recorrido de banderín alcista que hemos estado comentando estas últimas semanas. Ethereum también está en alza, superando los $2,000. Y tomemos en cuenta, ya va, pausa aquí con Ethereum, no lo perdamos de vista, porque ya BlackRock está preparando un potencial ETF también para esta criptomoneda. Y de hecho, yo creería que luego de que se apruebe el ETF de Bitcoin, no doy más de 2 meses para que se apruebe el ETF de Ethereum. Recuerden que Ethereum es mal llamada altcoin. Recuerden que la definición de altcoin es todas criptomonedas, no Bitcoin. Pero ya para mí, Ethereum es uno de los pilares fundamentales del mundo cripto. No es una simple altcoin. Para mí es la número 2 y claramente muy marcada. Es el commodity más importante del mundo cripto. Y creería que no la podemos ya dejar pasar y tendríamos que incluirla ya en nuestra plantilla de inversión semanal
periódicamente porque podría tener una explosión interesante en este ciclo, mucho más que Bitcoin. Bueno, normalmente crece mucho más que Bitcoin, solo que para este periodo creo que va a ser un poco más estable porque las regulaciones la van a ayudar. Pues la SEC ya catalogó en menciones, no en ley, en opiniones, de que Ethereum era un commodity. Así que no lo dejen pasar. Yo creo que va a tener un buen crecimiento en este ciclo alcista y hay que aprovecharlo. Ok, para esta semana tenemos el día martes, uno de los indicadores más importantes del conjunto de la economía, que es IPC en los Estados Unidos. La previsión habla de un 3.3% de inflación. Recordemos que en el anterior fue 3.7%. Y la tendencia del dólar es alcista. Por lo tanto, si el IPC es mayor al 3.3%, el dólar debería subir. Si es menor, debería bajar. Y si es igual, por la tendencia que lleva el dólar, debería bajar un poco. Y el viernes tenemos también IPC, pero ya esta vez en la zona euro. La previsión es de un 2.9%. La sesión anterior fue de 4.3%. La tendencia del euro es bajista. Si el IPC es mayor al 2.9%, el euro sube. Si es menor, baja. Y si es igual, debería subir un poco por la tendencia que ya lleva, ¿no? Esta semana creo que va a ser bastante volátil para el mercado y las expectativas es que la inflación, mis expectativas, y aquí sí es algo muy personal, cada quien tiene que tomar sus propias decisiones, analizar bien sus mercados, sencillamente esto es querer compartir lo que yo tengo en mi plantilla de manera educacional. Yo especulo o me voy de que puede que bajen. Digamos que podemos notar que tanto en Estados Unidos como en Europa, las expectativas es que baje la inflación. Pero yo no sería tan alentador. Yo no sería tan alentador. Yo creería que podría estar un poquito por encima de ese 3.3 en Estados Unidos y ese 2.9 en Europa. Tal vez levemente. Digamos que sí, menor que la sesión anterior, pero entre la sesión anterior y lo que ellos están esperando la predicción. Por lo que podría especular que esta semana podría ser a favor del dólar al inicio, pero al final terminará siendo a favor del euro, o sea, podría golpear un poco el cierre de la semana del dólar. En conclusión, podría ser una semana lateral para ambos. Comienza subiendo y termina cerrando, termina bajando, tal vez muy parecido al precio de apertura del inicio de esta semana. Y bueno, vámonos ahora a hacer nuestro recorrido dentro de nuestro análisis fundamental. Y antes de eso, aprovechamos para invitarlos nuevamente a que se suscriban al evento que voy a hacer, que se llama Profit Weekend, donde voy a hablar de mi experiencia en el mundo del trading, de mi estrategia. Les voy a compartir algunas estrategias reales que me han hecho rentables, que uso poco, pero sigo usando. Y si tú sabes algo de trading y entras a esta sesión, muy probablemente te vas a llevar un regalo bastante interesante, así que no te lo dejes perder. Sí, aparte si te registras, te va a llegar todas las semanas mi newsletter, que es mi análisis semanal de los mercados financieros, que es un muy buen resumen de toda esta clase. Y bueno, yo aquí sí te pediría que me ayudes siguiéndome en todas las redes que tienes aquí y me ayudes compartiendo para seguir creciendo en la comunidad. Y obviamente si crecemos en la comunidad, se pueden venir cosas más interesantes a esta información que yo le comparto. Obviamente crecemos y crecemos en profundidad tanto en información como en resultados. Okay. La página, pues, antes de pasar, es lopesnq.com, muy parecido a como yo manejo todas mis redes sociales. lopesnq.com, esa es mi página web. Ok, vámonos al sentimiento del mercado. En el mundo cripto estamos en codicia. Bitcoin subió a los 30, casi tocó los $38,000 y eso obviamente nos hace especular en un mercado bastante codicioso, donde ya la gente empieza a notar y a ver hacia Bitcoin. Ojo, cuando digo mucha gente, los que realmente no entran cuando deben entrar, sino entran por moda.
Eso no va a pasar, eso no va a cambiar nunca. Lo que debe cambiar es que tú no entres por moda. Ya debiste haber estado posicionado en todo este tiempo que te hemos estado diciendo eh, que para mí estaba barato, podía seguir bajando. Eso no quiere decir que iba a ser un problema, más bien mejor, ojalá hubiese llegado a los $10,000 porque hubiésemos comprado Bitcoin mucho más barato. Pero bueno, si no llegó, no pasa nada. Ya nos posicionamos en 15, en 16, 17, 18, 19, 20 y hoy estamos casi haciendo un por dos en muchos de los casos. ¿Mm? En cuanto al mercado tradicional, estamos aquí viendo que estamos en miedo. Hay una gran diferencia, lo comentamos la semana pasada, en el que el mercado cripto rompió la correlación que lleva marcada con en las bolsas tradicionales. Y hoy vamos a hablar un poco de qué se espera para el año que viene. Hoy vamos a ser un poco más futuristas que actualistas, ¿no? Eh, porque tenemos que prepararnos, tenemos que entender qué es lo que va a hacer el mercado, anticiparnos a eso y tratar de tomar las mejores decisiones posibles. El tapiz de precios, podemos ver un leve rojo, natural de correcciones interesantes. Solana fue la que más corrigió y bueno, ya tiene que ver mucho con la actualización que, que va a realizar Solana. Pero recuerden que Solana creció mucho la semana anterior y la pasada, mucho más que Bitcoin, y siempre pasa lo mismo. Los inversionistas compran el rumor y venden la noticia. Ya salió la actualización, empiezan a tomar ganancias de ese impulso en la cual se posicionaron mucho antes de que se diera la noticia. No debes entrar nunca en la noticia, debes entrar mucho antes, obviamente tomando riesgo. Ese lamentablemente es el riesgo de las inversiones, ¿no? Siempre hay que entrar antes de que ocurra y eso es un riesgo. Por eso hay que evaluar bien los riesgos para tratar de mitigarlos y que el resultado siempre sea favorable para nosotros o intentar de que sea favorable. No siempre lo va a ser. Entender que los mercados son una montaña rusa. El inversionista que te diga que siempre gana, este está mintiendo porque el mercado no funciona así. Es la consistencia, la suma de ganancias y pérdidas, lo que te va a dar el resultado de rentabilidad dentro de los mercados financieros. Bueno, los mercados tradicionales hay un hermoso verde. Recuerda que estábamos en semanas complicadas para el dólar, y esto ha hecho que los activos tradicionales tengan un repunte interesante. Ok. Vamos vamos a poner esto un poquito para acá. Quiero mostrarles algo. Que vamos a entrar exactamente a la clase del día de hoy, ¿no? Ok. Fíjense que esta gráfica que está acá es prácticamente la impresión de bono y de deuda en los Estados Unidos, como podemos ver después del 2020, como pueden ver después del COVID, de la pandemia, hubo un incremento interesante en ambas gráficas, ¿no? Se imprimieron muchos bonos del Tesoro, se emitió mucha deuda y se inyectó mucha liquidez al mercado para tratar de compensar esa potencial crisis que íbamos a tener producto de estar en cuarentena, sin trabajar. ¿Mm? Pero este fue el origen de todo el problema que podríamos tener el año que viene. Todavía no lo estamos sintiendo, hemos tenido vestigios, obviamente la subida de tasas de interés es producto de esto que estamos viendo aquí, pero digamos que todavía no hemos visto la sangre. No hemos visto sangre. Vimos corregir el mercado en el momento en que se empezó a subir tasas de interés, cayó el mercado cripto, que se anticipó a la subida de tasas de interés también, sumado a otros problemas que le pasó a intrínseco del mercado cripto, especulativo, y yo diría más de manipulación que producto de ello. Pero todo comenzó con la subida de tasas de interés, que es producto de esta expansión descontrolada que hubo, cuantitativa descontrolada que hubo en el mercado, ¿no? Y eso hace prever de que probablemente estemos entrando el año que viene en una recesión. Pero veamos qué opinan los expertos. Fíjense que la Fed, el stack de la Fed, prevé un 0% de posibilidades de recesión para el año que viene, pero es normal.
Y si hay recesión, sería consecuencia de sus malas políticas. Yo no me puedo poner el cuchillo en el cuello si soy el que maneja las políticas. Ellos van a decir que no, ¿no? Entonces, fíjense, los fondos de inversión creen que hay 61% de posibilidades de que el año que viene lleguemos a la recesión. Los economistas hablan de un 48% y los consumidores, o sea, nosotros, creemos que hay un 69% de posibilidades de llegar a una recesión. Luego aparecen los bancos más importantes. Goldman Sachs habla de un 15%, realmente bastante bajo, pero Bancos América no es tan optimista. Eleva sus posibilidades a un 35, aproximadamente un 40% de posibilidades de que el año que viene exista inflación, recesión. Lleguemos a esa llamada recesión. Pero luego hay un sector que está bastante pesimista al respecto y son los CEO, los directores, los que mandan dentro de las grandes corporaciones. Los mandamás de las grandes corporaciones creen que existe una posibilidad de un 84% de posibilidades de que entremos en recesión. Ahora, ¿qué saben los CEOs que no sabemos nosotros? Vamos a analizar eso para poder entender si tienen o no tienen razón de estar tan pesimistas. Y aquí pasamos a esta gráfica que está acá, que es, hablamos de inflación, costo de los materiales, la economía y, bueno, los cortes de empleo o los despidos, en pocas palabras. Del SP500, y de hecho nos vamos a basar solamente en el SP500, que digamos es el índice, o por lo menos el conjunto de compañías donde más claras están más los indicadores. Entonces, podemos ver que esto está cayendo, su producción está cayendo desde el 2002 hasta la fecha, a pesar de que hemos visto repuntes en algunas compañías en este último reporte de earnings que hubo. Y ya vamos a ver eso, lo vamos a entender. Fíjense cómo el costo de los materiales está cayendo, porque el costo de los materiales está cayendo, de ser que la demanda está bajando por oferta y demanda, ¿no? Y este dato importante, ya las grandes corporaciones están haciendo recortes de un 9% del personal, que todavía no se ha visto reflejado en esa tasa de desempleo, que a pesar de que está subiendo, que está en 3.9%, no está cerca de ese 9%. Recuerden que Meta y grandes corporaciones comenzaron a hacer recortes importantes dentro de su plantilla, ¿no? Okay. Y aquí está el punto, ¿no? ¿Por qué si yo vi que el report de earnings de este último mes que pasó fue positivo? Sí fue positivo, pero para los 7 magníficos. ¿Quiénes son los 7 magníficos? Son las 7 grandes corporaciones que realmente mueven el S&P 500. Apple, Meta, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta, que representan prácticamente poco más del 27% del S&P 500. Solo esas 7 compañías. El resto, las 493 compañías, representan el 72%. ¿Mm? Ahora, veamos acá el rendimiento que ha tenido el S&P 500 en lo que va desde enero, lo que va de año, pues, lo que va de año. 18.66%. Claro, con ayuda de los 7 magníficos. De esos 7 magníficos, que, ojo, si retiramos a los 7 magníficos, el crecimiento del S&P 500 este año hubiese sido del 1.8%. 1.8%. Bastante alarmante. Eso quiere decir que prácticamente este índice depende de esas 7 grandes corporaciones. Ah. Pero bajemos ahora y vamos a un indicador que ya no aglomera las 500 empresas, sino las 2.000 empresas más importantes de los Estados Unidos. Fíjense que bajamos del 18% al 7.10%. Ya empiezan a entrar compañías de capitalización poco más baja, no tan grandes, no tan conocidas, no tan populares. Y luego aparece este índice,
los de microcap, el IWC, que son los que conmemoran, los que aglomeran a las corporaciones de poca capitalización de mercado, más de 50 millones de dólares. Compañías de más por encima de 50 millones de dólares, pero no de miles de millones de dólares como el S&P 500 o tal vez Russell 2000. Fíjense que ya aquí no hay crecimiento. Y aquí empieza a aparecer compañías en pérdida, un índice que está en pérdida realmente, que está en pérdida. ¿Ah? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está ocurriendo en el mercado para que solo crezcan los grandes, para que los ricos se hagan más ricos, en pocas palabras? Mucho tiene que ver el mercado y la especulación. Si nosotros entramos al mercado, lo normal es que invirtamos en los siete magníficos. Difícilmente entramos y buscamos a compañías de microcapitalización porque el riesgo es mayor, ¿no? Pero calma. Recuerden que tenemos ya semanas hablando de que el crecimiento se está dando también por el crecimiento de la deuda de las tarjetas de crédito. Podemos notar aquí que está en 1 trillón, salió un poco cortada la gráfica, pero bueno, ahí se entiende. $1 trillón en inglés, en español sería $1 billón en deuda en tarjetas de crédito. $1 billón en máximos históricos. Nunca el consumidor había estado tan endeudado como lo está hoy en día. Y obviamente eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias. Porque fíjense, la línea azul es el interés en tarjetas de crédito y la línea verde es el interés de los bonos del tesoro. Como pueden ver, los bonos del tesoro crecieron, pero también creció la deuda. También creció la deuda en las tarjetas, el interés de la deuda de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos $33,000 en deuda desde el año 2013. En el 2013, esa cuota mensual de interés por esa deuda era de $300 porque los intereses estaban muy bajos. Pero ya hoy en día, con el nivel que se tiene de las tasas de interés, esa cuota subió a $580. Eso quiere decir que son $280 menos que tiene el consumidor promedio para consumir en el mercado y se va a ir en tarjetas de crédito, en pagos de interés. Eso quiere decir que no solo el gobierno de los Estados Unidos está endeudado, sino también sus contribuyentes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto de la deuda? Ahí vimos las de tarjetas de crédito, pero tenemos que tomar en cuenta también que este año la deuda estudiantil, esa que se había puesto en pausa en el momento de la pandemia, ya se reactivó y tienen que empezar a pagar las deudas estudiantiles, los norteamericanos. Tienen que empezar a pagar. Entonces hay menos dinero que va a ingresar el año que viene al mercado porque se va a ir para cancelar esa deuda. Y también están las hipotecas, pero no me voy a adelantar, las hipotecas las vamos a conversar un poquito más adelante. Veamos esta gráfica que está acá, ¿no? Esta gráfica es cómo se ha manejado las tasas de interés desde el año 83. Lo que está en gris son las recesiones que han habido y lo que está, esa barrita negra que ven allí, es cuando llegamos al máximo de las tasas de interés, como cuando se dio la pausa. Lo que podemos notar aquí es que siempre que se llega a una pausa, no tarda mucho en llegar la recesión. Recuerden que hay un desfase de aproximadamente 18 meses entre las políticas macroeconómicas y el resultado en la economía. En los diferentes periodos hay un promedio de 11 meses desde que se da la pausa hasta que llegue la recesión. Hasta que llega la recesión. Está correlacionado. Correlacionado. Vamos a ver si tengo aquí preguntas antes de seguir. No me han hecho más preguntas. ¿Ah? Listo. Entonces, si el promedio son 11 meses, llevamos 2.
faltan 9. Si no hay subida, Powell dijo que no lo sabe todavía. Hay ambigüedad en el mercado. Hay una lucha entre ellos mismos para decidir si suben o no suben en esta última sesión que vamos a tener el mes que viene para despedir el año. Si no hay subida, todo lo va a decidir el miércoles la inflación. Por eso el día miércoles es crucial para saber si hay subida o no este año de tasa de interés, o si queda o no queda la pausa. Y si queda la pausa y se mantiene esta pausa, ya sabemos que nos quedan 9 meses para entrar dentro de la estadística, que repito, no está escrito en piedra. Normalmente no se repite, pero rima con el pasado. El mercado se mueve al mismo ritmo. Entonces, aquí pasamos a otra gráfica, que es esta que está acá. Luego que bajan, la, los tipos de interés al entrar en recesión, porque es automático, volvemos a la de atrás para que vean. Llegamos a un máximo, aparece la recesión y bajan drásticamente, fíjense. Aparece aquí, bajan drásticamente. Aparece aquí, bajan drásticamente. Aparece aquí, bajan drásticamente. Y aparece aquí y bajan drásticamente. Siempre hay una bajada drástica de los tipos de interés en el momento en que se hace oficial la recesión. Y no creo que en este caso sea diferente. Entonces, si nosotros vamos a la siguiente gráfica que le tengo acá, podemos notar, digamos que ellos se mantiene la pausa, tal vez exista un periodo en el que baja en 2 o 3 veces la tasa de interés levemente, hasta que aparezca en octubre la recesión, justo antes de las elecciones. Por lo tanto, Biden puede hacer campaña tranquila de todo este periodo sin que se le culpe de una recesión. Mi duda es aquí, si la recesión va a ser antes o después de las elecciones. Va a estar por allí. Cuidado y si no se lo dejan para diciembre o para el año o para enero del 2025, pero va a estar cercano a las elecciones. Creo que es algo que no se va a poder aguantar. ¿Por qué? Fíjense esto. ¿Por qué estaban creciendo las grandes corporaciones y las pequeñas no? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué ocurrió? Fíjense que en el año 2020, como lo pudimos ver aquí, las tasas de interés eran relativamente cero. Prácticamente era dinero gratis. Podías ir al banco, endeudarte y tenías un dinero. Los bancos tenían para prestar dinero gratis. Después de allí está la ganancia del banco y eran intereses muy bajos, como lo podemos ver aquí. Una gran corporación tenía acceso a un crédito al 3% anual. Así no necesitara el dinero, muchas de ellas se endeudaron, subieron su liquidez. Y al subir las tasas de interés, que hay un desfase, los bonos del tesoro estaban pagando el 6%. Y mucho de ese dinero no fue inversiones, fue a bonos del tesoro. Esos bonos del tesoro les hacía tener una ganancia de un 3% al año. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si tenían un préstamo de 50 millones de dólares, ese 3% en un año era 1,5 millones de dólares que se ganaban sin hacer absolutamente nada. Pero este interés que está acá ya no es 3%. Ya incluso está entre el 7 al 9% anual. Lo que hizo que este 3%, este 6% en muchos casos, hasta más bajo, te perdieran. Entonces, ¿en qué situación estaban esas corporaciones? En decir, o esas pequeñas corporaciones, o medianas corporaciones, en decir, ok, ya no tengo ganancia, entonces voy a vender los bonos. Pero al ir al mercado de bonos a venderlos para liquidar la deuda que tenía, se encontraron con que esos bonos ya no valen lo mismo. Valen mucho menos, casi un 15% de lo que ellos invirtieron. Por lo tanto, no los vendieron. ¿Y por qué el bono baja cuando suben tasas de interés?
Recuerden que los bonos se emiten mes a mes, dependiendo a la tasa, a una tasa ofertada, y esa tasa no se modifica. Si nosotros compramos bonos del Tesoro, digamos, el año pasado al 3%, 4%, ponle, 3%, eso es lo que te ibas a pagar, 3%. Pero ya hoy están saliendo bonos al 5.5%. ¿Qué va a querer el nuevo inversionista? ¿Los viejos o los nuevos? Evidentemente los nuevos. Y muchos venden los viejos para hacer la transición a los nuevos. Entonces se da un shock en la oferta con los bonos viejos y eso hace que los bonos bajen. Por eso es que los bonos de 2 años hoy valen más que los de 10 años, que es algo ilógico, porque le estás prácticamente diciendo al mercado que en 2 años vas a estar, en 10 años vas a estar peor que en 2. Y no es lo normal es que en 10 años estés mejor que en 2 años. Pero ese es el efecto de subida de tasa de interés. Si tú empiezas a liquidar los bonos de 10 años que están dando tal vez el 2-3% de interés, los empiezas a vender, te anticipas a la subida de tasas de interés para comprar bonos que te estén pagando el 5.5% como está hoy. Eso hizo que los bonos bajaran y esas empresas que se endeudaran no tuvieran cómo liquidar los bonos para liquidarla. Se tuvieron que asumirla y han estado pagando intereses de más por algo que no invirtieron en su momento, ¿no? Por ejemplo, seguro escucharon de la compañía WeWork, que era la principal compañía de coworkings del mundo, una compañía que tenía un market cap aproximadamente de 47 millones de dólares, de 47 millones de dólares. Bueno, ella se endeudó en aproximadamente 17.000 millones de dólares. Y para hacer eso, prácticamente el ejemplo que les estoy comentando, y no tiene, y quebró. Se declaró en quiebra porque ya no podía seguir asumiendo el pago. Liquidó todo y reseteó su economía. Reseteó toda su economía. En Estados Unidos eso se puede hacer. Cada 7 años puedes declararte en quiebra y no pasa nada. Creo que Donald Trump debe llevar unas 3 o 4 quiebras en su historia como emprendedor. ¿Mm? Ahora, luego de entrar en recesión, que bajen las tasas de interés, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque tenemos que tomar la decisión en qué momento tenemos que salir del mercado y tomar una pausa. Porque el que se queda dentro, el mercado lo va a liquidar. Vamos a ver algo. Fíjense esto. Esto que está acá fue la bajada de tipos de interés que realizó la Reserva Federal en el 2020, cuando el COVID, cuando la pandemia. Y esto no lo soporta ninguna cuenta, ni para arriba ni para abajo. Estás en venta o en compra, te liquidó. El mercado va a sacar del mercado a todo el mundo. Va a hacer un reset. Toma toda la ganancia de todo el mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de leer la recesión, porque a lo que ya hagan oficial la recesión, la bajada agresiva de tasas de interés se van a venir. Y no es solo esto, podemos ver aquí en el DXY, el DXY el DXY. Fíjense, el DXY, el índice de fortaleza del dólar. Y si el índice de fortaleza del dólar hace eso, todos los activos lo van a hacer. Absolutamente todos. Veamos el AUD dólar, por decir algo. Y nos vamos a marzo, fíjense, marzo del 2020. Imagínense este movimiento en su operativa. No queda nadie vivo. Nadie. Ni en compra ni en venta. Te va a sacar el mercado porque esa es la intención. El mercado, esto es manipulable también, obviamente. Y muchos saben, la élite saben el momento en el que van a subir o van a bajar antes que nosotros. Y obviamente ellos se posicionan para tomar nuestro dinero. Entonces hay que estar muy pendiente de esto y tenemos que ayudarnos y colaborar. Por eso lo importante es que esta comunidad crezca, es que
este tipo de cosas no nos pasen. Estar atentos. Que todos aprendamos cómo funciona el mercado para que no nos pase nada malo. A ver, ¿qué preguntas? Tengo algunas preguntas por aquí. ¿No será que están manipulando y ocultando lo que viene para el año que viene? Bueno, siempre lo están manipulando y siempre lo van a ocultar. Es habilidad de nosotros entender los indicadores como es tal cual más como se los estoy mostrando para estar siempre atento a lo que puede estar pasando. Si quiere decir no es momento de tomar deudas y créditos. Depende de lo que vas a hacer. Depende de lo que vas a hacer, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo que la recesión es la que da las mejores oportunidades. Y debemos de llegar con mucha liquidez cuando llegue la recesión. Ahí es cuando compramos con descuentos del 50% o más, tanto activos financieros como real estate, como compañías, como negocios. Todo se compra barato. Todo se compra barato. Si Estados Unidos entra en recesión, ¿hace que otros países entren en recesión? Buena pregunta, Nicolás. Muy buena pregunta. Bueno, Estados Unidos es la principal potencia del mundo, el mayor consumidor de energético que existe en el mundo y de recursos. Si Estados Unidos entra en recesión, la demanda de materias primas, de energías, baja. Y si la materia prima, por lo menos Ecuador es un país exportador de materias primas. Si Estados Unidos deja de consumir o demandar materias primas, el mercado de las materias primas, por ausencia de demanda, ¿verdad? El precio baja. Así Estados Unidos no sea el principal socio comercial de un país, al este estar ausente del mercado, baja la demanda, el precio baja. Es lógico, ¿no? Obviamente hay países que tal vez son monoproductores, como decir los países del Medio Oriente, aunque el crudo debería haberse afectado porque cuando hay recesión el crudo baja. El crudo baja a menos de que exista un problema en la logística. Y pareciera que eso es lo que quieren crear con el conflicto en el Medio Oriente. Vamos a anticiparnos a una recesión, creamos un conflicto, creamos un problema en la cadena de suministro del crudo y hacemos que suba a pesar de que hay una recesión. Pareciera, ¿no? Recuerden que no sabemos qué es lo que piensa la élite y qué es lo que ellos quieren para nosotros, pero todo tiene un sentido. Nada es al azar, nada es por casualidad y nadie tiene permiso de hacer las cosas sin, perdón, nadie tiene permiso de hacer algo sin la aprobación de la élite. Okay. Bueno, vámonos a hacer nuestro análisis técnico rápidamente para despedirnos. Podemos ver, vamos a entrar aquí al euro dólar. Nosotros estamos en el euro dólar, creo que en una operativa de ventas, si no me equivoco. Sí, aquí está. Estamos, bueno, estamos a un 50-60% aproximadamente del recorrido. Faltarán unos, vamos a ver, unos 56, 60 pics pongan aproximadamente para que cierre. Yo creería, si apunto a que la primera semana, al principio de esta semana va a ser a favor del dólar, especulando a favor del dólar, bueno, podríamos estar cerrando esta operativa y después evaluar si entramos en alguna compra. Hay que ver qué es lo que nos dice la inflación este miércoles, porque la inflación va a determinar si hay subida o no subida de tasa de interés en diciembre. Eh, si llegamos a recesión el otro año, ¿cuánto tiempo pudiera durar la recesión? Las recesiones no duran mucho, duran cuando mucho 3, 6 meses, porque la Reserva Federal actúa radicalmente bajando de golpe las tasas de interés e inyectando mucho dinero en la economía para estimularlo. Se inicia lo que se llama expansión cuantitativa. De eso voy a hablar en el Profit Weekend, el evento que les comenté. Así que regístrense porque van a ser varios días de entrenamiento en el que les voy a compartir absolutamente todo lo que he aprendido de economía para trading. Ojo, no soy economista, pero lo que he aprendido de economía está muy ajustado a mi sistema de trading,
que necesito saber de la economía para poder invertir en los mercados. Todo eso se los voy a compartir. ¿Y qué pasaría con BTC? BTC el año que viene es otro problema, completamente diferente. Viene el halving, viene el ETF, y eso es otro problema. De hecho, ya se está descorrelacionando de las bolsas tradicionales y sin duda va a tener un comportamiento muy diferente a lo que va a ocurrir en el mercado. No me da miedo. Obviamente va a tener, en ese momento en el que bajen tasas de interés, va a ser bastante volátil como todos los activos financieros y podría tener una corrección fuerte, pero luego se volvería a colocar en su orden natural. El AUDCAC. En el AUDCAC estamos en una operación en venta, especulando de que el petróleo esté sobrevendido esta semana y que, bueno, vaya a recuperar ese espacio, sumado a que estamos en un retroceso de un fractal alcista, inicio del impulso, retroceso, entonces podríamos seguir un poquito más en el retroceso, tal vez al llegar al 786 del Fibonacci para luego seguir con el reimpulso si el petróleo lo permite y no se da un cambio de tendencia en el AUDCAC. El USD CAC, bueno, el USD CAC tuvimos un movimiento bajista la semana pasada que facturamos, a ese movimiento le sacamos casi un 4.5% de utilidad, bastante bueno. Y bueno, estamos otra vez en esta operativa bajista del USD CAC, apostando a que el dólar termine la semana en retroceso y de que el petróleo recupere terreno esta semana. Por lo tanto, podríamos estar, no sé si cerrando, ya esta semana si no especulo, pero por lo menos teniendo un movimiento parcial que nos permita capitalizar tal vez un 3, un 4% otra vez dentro de este par que le hemos sacado bastante, ¿no? Y bueno, básicamente esa es toda la información que les tengo por el día de hoy. Si no tienen más preguntas, me despido y espero que tengan una bonita semana. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Bueno, igual siguen con su operativa abriendo y cerrando. Si es el caso es puntualmente con el broker, bueno, ya eso tendrían que preguntárselo, no manejo esa operativa. Podríamos conversarlo después si quieres. No hay más preguntas. Cuando se habla de BTC puede llegar a 180.000, ¿es porque el dólar se debilita o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente el hecho de que Bitcoin llegue a 180 es porque el dólar se debilite. También puede ser intrínseco del propio activo BTC. Y hay que entender qué es lo que ha ocurrido en todos estos periodos, ¿no? Para mí este ciclo es el ciclo de los bancos centrales. El ciclo anterior fue el de algunos institucionales y este para mí va a ser el de bancos centrales. Creo que va a ser determinante en la aprobación del ETF para que los bancos centrales evalúen la posibilidad de ingresar a Bitcoin. Y después que ellos entren, no queda para nadie. No queda para nadie. Así que no podemos dejar la oportunidad histórica que nos está dando Bitcoin de participar en una transferencia de valor. Por ejemplo, con esto me despido. Comparemos el dólar, una moneda fiduciaria, fiat, con Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda donde no existe un banco central que emita políticas macroeconómicas. En la moneda fiat se da también una transferencia de valor, pero se da una transferencia de valor de nosotros hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tienen la maquinita de imprimir dólares. Por ejemplo, digamos que tenemos $4 y existen 2 manzanas. Por oferta y demanda, cada manzana vale $2. Pero si viene el Banco Central y nos imprime $4 más, ya habrían $8 para comprar las mismas 2 manzanas. Ya las manzanas no cuestan $2, cuestan 4. Entonces existe una transferencia de valor de nosotros, de nuestros ahorros, hacia el gobierno. Pero en Bitcoin, que solo son 21 millones de monedas, no pasa eso. Nadie puede crear más Bitcoin de lo que va a haber. Nadie. Y es al revés. Hay transferencia de valor del mercado hacia nosotros. Porque si mañana la producción, digamos que hay 2 Bitcoin y hay dos manzanas,
cada manzana cuesta un Bitcoin. Pero si la producción de manzana sube a 4, Bitcoin no puede subir porque solo van a haber 2. Entonces ya ahí el mercado nos está dando valor a nosotros. Ya cada manzana no va a costar un Bitcoin, sino medio Bitcoin. Es un vago ejemplo porque la oferta de Bitcoin no puede aumentar. Así que bueno, Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Escríbanme por redes cualquier pregunta que tengan. Amablemente las estaré conversando en la próxima semana. Hasta luego.